Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Sesgo de Curiosidad. Un podcast intrigante, desalmidonado, con palabras de cualquier siglo y sobre casi cualquier tema. Bucearemos en otras aguas con la intención de abrirnos a nuevas preguntas. Y que siempre, siempre nos guíe la curiosidad, con la charla de Ana Costa, Susi Viera, Cata Galindo Y Andrea Velasco. Gente curiosa, ¡allá vamos! Buenas, buenas, amigas queridas, juntas otra vez. Hola queridas, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos otra vez unidas por el curioseo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me alegro verlas y no solamente por el curioseo, sino también por la indagación. Amigas queridas, estamos unidas por el merodeo. Por la curiosidad y porque no aceptamos sinónimos. ¡Opi! Mentira, es una broma. No me Articalazo. asustes, Susi, porque si no, no podría sobrevivir tanto tiempo en tierras lejanas sin sinónimos. Claro, pero ¿saben por qué en realidad decimos esto, pero los necesitamos? A ver, ¿por qué? Porque los sinónimos nos permiten descubrir opciones nuevas de palabras que nos amplían el repertorio expresivo y adaptan mejor nuestro discurso a cada contexto. Exactamente, por eso digo. Como digas entonces que siempre nos guíe la curiosidad y sus sinónimos. Les cuento algo simpático sobre la curiosidad y fue a raíz de un artículo que salió en la Diaria hace un año, ya en noviembre de 2024. La curiosidad no es solo patrimonio de la especie Homo sapiens. ¿Ustedes sabían esto? Ni idea. También los neandertales coleccionaban fósiles antiguos. Según dice el artículo, la curiosidad y uno de sus derivados, el coleccionismo, no es algo propio de los seres humanos modernos. Mira. Este artículo remite a un trabajo de investigación que se titula ¿Fueron los neandertales los primeros coleccionistas? Primeras evidencias recuperadas en el nivel 4 de la cueva Prado Vargas, Cornejo, Burgos, en España, y que estuvo a cargo del equipo Laboratorio de Prehistoria de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos. Al parecer, en esas cuevas se encontraron materiales que no tenían utilidad aparente y sin modificaciones, y sobre todo, muy anteriores en tiempo. Muchos fósiles de animales marinos de una era geológica en la que no habían aparecido aún los homínidos. Wow. Hay fósiles del Cretácico en cuevas donde vivieron Homo neandertal. La investigación sugiere que coleccionar es, después de todo, un instinto universal que surge en niños y niñas y puede relacionarse con el proceso de aprendizaje. Hay varios indicios, al parecer, de que estos fósiles fueron recolectados por niños y niñas neandertal. Qué increíble, Ana, porque uno se pone a pensar en esas épocas y lo menos en que por lo menos yo hago referencias o pensar en niños y niñas que vivieron hace, no sé, 20.000 años coleccionando esos fósiles, que a su vez esos fósiles eran 10.000 años anteriores a su existencia. Es increíble. Es maravilloso y es como emocionante. El artículo termina diciendo: los neandertales ya no están con nosotros, pero su colección de fósiles del Cretácico está aquí para atestiguar que en un tiempo los humanos fuimos mucho más que nosotros. Tremendo. Me enternece mucho pensar en los niños prehistóricos, porque siempre pensamos en los hombres adultos prehistóricos. ¿Pero y los niños? Sí. Yo estoy investigando y en La Garna, en Cantabria, se han identificado hasta 14 huellas de niños de entre 6 y 7 años de hace 16.500 años. Ternura con esas patitas gorditas. Pertenecen a talones, codos, dedos metidos en el barro y tierra movida. Quizás restos de algún juego, ¿no? Tal vez podría ser. Un castillito prehistórico. Claro. Todo esto también me hace acordar a la película Odisea 2001, la Odisea del Espacio, o El planeta de los simios, donde aparecen objetos en una playa de una civilización del pasado. ¿Se acuerdan que aparecía la Estatua de la Libertad? Sí, el planeta de los Torre simios. Eiffel, Es ¿no? verdad. En realidad la ciencia ficción es fascinante y no es tan ficción, ¿no? Exacto. Bueno. Hablando de ciencia ficción, yo quiero contarles una historia que me encontré en página 12
en una nota de ahí, del viernes 14 de febrero del 2025, en la que hablaba de un curioso accidente. Me hiciste pensar en eso, la playa, ciencia ficción. Para mí esto fue ciencia ficción. Yo tuve que ver ese video como 3 veces para entender qué era lo que pasaba. A ver, ¿qué pasaba? Imagínense que había un padre y un hijo practicando un deporte acuático en Punta Arenas y el muchacho fue engullido por una ballena jorobada que rápidamente lo echó a la superficie de vuelta, pues los humanos no formamos parte de la alimentación de estos simpáticos animales. Pero lo que pasa es que como son tan gigantes, o sea, su modus operandi de comer es abrir la boca y arrastrar todo lo que hay en la superficie. Cuando cierran la boca, ellos se tragan lo que sí es comida para ellos y arrojan lo que no. Y bueno, este chico estaba ahí. No, era parte del alimento, qué bueno. No, por suerte lo largó, pero además eso, se ve el papá, que el papá dice, luego los entrevistan, bueno, está de más ver las entrevistas y todo, porque el papá dice que obviamente se paniqueó en un momento, el susto, él había justo acabado de empezar a grabar, porque estaban viniendo olas muy divertidas para el deporte que ellos estaban haciendo, entonces él dijo, yo puse a grabar. Cuando puse a grabar y volteo a mirar, yo escuché como una ola, pero él dice, fue una ola rara, algo que sonó como mucho más fuerte que una ola. Cuando volteé a mirar, mi hijo no estaba. 3 segundos después, volvió a aparecer. Y nada, y el papá empieza a decirle, dale, a calmarlo, respirá, vení para acá, no sé qué, y ya lo rescatan porque, bueno, él pierde el remo y no puede... Pero, se equivocó la ballena. Impresionante, imagínense. De ahí la frase que dice que la realidad supera la ficción. Pero absolutamente. Absolutamente. Esta historia es tremenda. La verdad es que parece una parábola bíblica del siglo XXI, porque según tengo entendido en la Biblia, la ballena que tragó a Jonás en realidad es un gran pez, entre comillas, que se traga al profeta y lo vomita en la orilla. Este pasaje se encuentra en el libro de Jonás y es uno de los más enigmáticos de la Biblia. Así es, Ana. Jonás era un profeta hebreo a quien Dios le ordenó ir a Nínive a advertir a la gente de su destrucción. Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció este pedido, esta orden, y se fue de juerga a Tarsis. ¡Opa! Dios envió una tormenta que puso en peligro a la nave y Jonás pidió que lo arrojaran al mar. Apareció entonces allí una ballena y se lo tragó. Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, a diferencia de este muchacho, y durante 3 días y 3 noches. Dios ordenó al pez en ese momento que lo vomitara en tierra firme y bueno, y así fue como salió nuevamente a la luz O sea que de la panza de la ballena fue Jonás. medio parte de la dieta de ese Claro, cetáceo. tanta ficción, El cetáceo no era. Claro, el cetáceo se tomó su tiempo para pensar si lo comía o no. Y después... Se llevó un par de días y bueno, te dijo no. Por suerte con este muchacho pensó solo 3 segundos, porque si no, Claro. no habría salido a contar la historia, me parece. Hablando de cetáceos, les cuento algo, cuando no algo de mis sobrinos. Mi sobrino Salvador, pero esto es un cetáceo que no se comió a nadie. Mi sobrino Salvador, cuando tenía 11 años, o sea, hace un año, estaba surfeando y se encontró con un delfín en las aguas de la Paloma. Qué lindo. Lo acarició y le pregunté cómo era y me dijo, es una mezcla de suave, viscoso y áspero. Viscoso. Viscoso, me muero. Él sí que sabe utilizar los sinónimos. Viscoso. Bueno, también a Pinocho se lo tragó la ballena, ¿se acuerdan? Es verdad. Se había portado mal, como Jonás. Cuando vi eso, lo primero que pensé fue Pinocho. Se fue de parranda y ahí, bueno, vino Gepetto y ahí pudieron sacarlo. También estuvo varios días, ¿no? Esa versión resumida del cuento. Tal cual. Los que no hayan leído Resumida. Pinocho. Viste Bueno. que en todas las historias hay alguien que fue tragado una ballena, el otro se fue de juerga, desobedeció Y las este- órdenes. Bueno, Y este así, viste, rápido y furioso. O sea, entraron y salieron. claro. Bueno, y se me vino algo. Ustedes, que no tiene nada que ver con esto, borrón y cuenta nueva. A ver. ¿Ustedes saben el tema de los vagones y del descarril? ¿Cuál es el por qué se produce el descarrilamiento de los trenes? No. A ver, Por el último vagón. el último vagón. Claro, si se sacara el último vagón, Ujú. se acabaría el descarrilamiento. Pero ¿qué pasa?
siempre va a quedar un último vagón. Y Claro, Nacho claro. perdió el último vagón y se fue de parranda. Se fue parranda. Y bueno, no era precisamente parranda santa. Claro. No, para nada. Hablando de jóvenes y de parrandeo, amigas, ¿escucharon hablar del UPD? Ustedes saben que sí, es la sigla para el último primer día. A inicios de este año, De ahí venía lo del último vagón. Claro. el último vagón, el último primer día, la parranda. El asunto es así. A inicios de este año yo estaba por entrar a mi clase de pilates, antes de ir a laburar, y dos mujeres se pusieron a hablar de sus hijos respectivos que eran adolescentes que estaban por empezar las clases. Y empezaban a hablar de todo el asunto del último primer día. Entonces, bueno, paré la oreja y me quedé escuchando. Ellas contaban que en la esquina de no sé qué liceo estaban algunos jovencitos y jovencitas medio pasaditos de alcohol y tirando cohetes. Bueno, de ahí me puse a investigar y vienen dos ramificaciones. ¿Qué es esa celebración? Al parecer es una búsqueda rápida. Yo agarré y pregunté después que salí de mi clase de pilates y la inteligencia artificial me respondió. El UPD es un ritual entre los adolescentes que inician el último año de secundaria. Este ritual representa una preocupación para los adultos, ya que se encuentra atravesado centralmente por un consumo excesivo de alcohol en la noche anterior. O sea, los chiquilines y las chiquinas toman mucho y van a la clase ya medios toquiños. A su último primer día. Al parecer se instaló esta costumbre, al igual que esas cuestiones como Halloween que se instaló, Claro. bueno, al parecer se instaló en la cultura. La segunda ramificación, amigas, como yo estaba por entrar a mi clase de pilates y no podía anotar, y a veces me pasa que escucho algo y yo digo, esto es genial, esto tiene que ir para sesgos, pero si no lo anoté, no lo recuerdo, me hice una memotecnia. Entonces me acordé del último de la fila. ¿Qué tiene? ¿Se acuerdan del último de la Sí, fila? me Aquella acuerdo de la banda española española. Ujú. que tiene una parte, una letra que me parece notable y que dice, el nuestro no es un amor perfecto, pero tampoco los ángeles tienen hélices. Mamita, no entendí nada de eso. Se me explicás el chiste. Es que no es un chiste, es una idea filosófica sobre lo imperfecto y hermoso del amor. Bueno, que Yo nunca conocía que falte. tenían espalda los ángeles, Claro, pero de las las hélices la verdad que es nuevo. Pero así todo, Susi, que nunca falte la alusión romántica de la mano de Anita, ¿no? Y volviendo al tema, en cuanto a lo que venías hablando, Ana, me aparecieron y, bueno, pensé en frases alusivas a lo que tiene que ver con los últimos. Por ejemplo, A ver. el último grito de la moda, frase que se usa habitualmente. Los últimos serán los primeros, la frase de Jesús religiosa. Qué bíblicas que estamos hoy. Ah, che. no, hoy estoy muy seria. La ronquera me trae muy seria. Muy religioso te pone. Sí, el ultimátum. A ver si te devuelve Esa la es A ver si la radical. rezadera te devuelve la voz, por favor. Y el último que ríe mejor. Ah. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reseña histórica de nuestro prócer José Artigas, que tiene que ver con eso, los últimos serán los primeros. A ver. En septiembre de 1815 se estableció el reglamento de tierras que decía lo siguiente: los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. Serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos, y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero. O sea que de aquí se desprende que Artigas también usó el concepto de que los últimos eran los primeros, ¿no? Exacto, sí. Me acuerdo que cuando yo era gurisa, allá por la década del 70, había una canción media revolucionaria que nombraba el reglamento de tierras, y yo me lo aprendí de memoria. Algo así dice, septiembre 10, sí señor, de 1815, y el reglamento lo dice, y es orden del protector. Tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera al latifundista, la tierra es del que trabaja. Opa, de Wow. la Biblia al patriotismo. Hoy Claro. estamos. Tremenda A los letra. negros libres ambos, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Muy buena ahí esa terminaba acotación, mi Susi. recuerdo. Divino.
tremendas frases. Pero pasando a otros temas quizás un poquito más frívolos, como esta frase que mencionaba antes que dice el último grito de la moda. Hace un tiempo, en una época, se acuerdan tal vez que estaba muy de moda, como hablamos en otros episodios, el juego de la copa. Luego pasamos y estuvo de moda el tema de la previa. Ahora está muy de moda el brunch, esa mezcla de desayuno y almuerzo, que obviamente es una costumbre norteamericana, como otras tantas modas que han permanecido acá, exacto, que se arraigaron. O está de moda también seguir a Taylor Swift. Ay, las Swifties. Y hay movidas que si bien fueron moda en su momento, son transtemporales. Y estoy hablando de los Beatles, carajo. Como nos fuimos de las Swifties a la Beatlemanía, ¿eh? Esto es... Qué buena pateada la corner. Esa palabra sí que no acepta sinónimos. Amigas, les confieso que forcé la situación, metí a los Beatles de cualquier manera, pero fue para hablarles de un libro precioso donde hay una alusión a los Beatles, y se trata del libro Canción Llévame Lejos, de un autor argentino llamado Mauro Libertela, que escribe realmente muy bonito. Es un libro preciosamente escrito. Son pequeños artículos sobre su experiencia con tal o cual banda o cantante. Y en la parte que le toca a los Beatles hubo algo que me gustó muchísimo. Y él dice así: es más, los Beatles siempre están ahí, al punto de que podemos pasar años sin escucharlos y la única certeza incuestionable será esa presencia. Quizá esa sea la definición de un clásico, ¿no? Me acuerdo que en uno de mis picos de fanatismo enfermizo con la banda, le recriminé a un amigo, también fanático acérrimo, que hubiera dejado de escucharlos por un tiempo para consagrarse a bandas nuevas, a novedades del momento, al último grito de la moda. Y él me contestó: los Beatles son como los padres, están ahí desde siempre. Las otras bandas son como los amigos y a veces uno prefiere estar con los amigos. Qué bueno. Bueno, yo me acuerdo ahora que hablamos de la Beatlemanía, de una anécdota que no sé si ya se las conté sobre los Beatles y yo. ¡Opa! Bueno, yo tengo dos hermanas que son bastante más grandes que yo, ¿no? Entonces cuando yo tendría unos 4 o 5 años, había una película, Help, que era hermosa, en todas las salas acá en Montevideo, y allá fui con mis hermanas. Como son bastante más grandes, ellas tendrían 15, 16 años, estaban en plena auge de seguir a los Beatles. La cuestión es que ¿Y nos vos fuimos... qué edad tenías? Yo tendría 4 o 5 años, era muy chiquita. Fuimos a ver la película a las 2 de la tarde y terminaba, en aquella época el cine era continuado, entonces no te echaban de la sala, vos te podías quedar todas las veces que quisieras. Terminó la película y yo dije otra vez. Y terminó la siguiente y yo otra vez. Y nos volvimos a casa como a las 10 de la noche. No. Ahí tus hermanas tienen muy presente cómo era el nombre de la película, ¿no? Help salieron gritando ellas de la sala de cine. Nunca más pisaron un cine. O por lo menos con la chiquita no nos manden, por favor. Claro, no. Se suponía que eran ellas las que tenían que ser las fanáticas, no yo. Exacto. Y ahora que seguimos hablando de cine y demás, ¿no les pasa a veces que ustedes tienen algún artista de referencia, algún músico, actriz, alguien que les gusta mucho y les gustaría entablar como una amistad con esa persona? Como que se lo imaginan manteniendo un vínculo amistoso. ¿No les ha sucedido? Creo que todos encantaría. tenemos Totalmente. Pero varios, una además. fantasía. ¿A No quiénes, solo por uno, ejemplo, que Totalmente. Yo me siento amiga de Paul McCartney. Yo De quiero una. abrazar a Silvio Rodríguez. Ahí Y va. somos amigos desde hace rato. Bueno, y esto excede si son contemporáneos o no. Si no son, importa. Claro, por eso, Yo excede era eso. amigo. Yo era fanática de Alain Delon y de Peter Fonda. Me hubiera ido con la Harley Davidson. Claro, a recorrer claro. caminos. De parranda. Qué el cosas UPD. raras. Sí. Bueno, así es. Y amigas, para no romper nuestra costumbre de hablar de amor, y hablando de esto de cuando uno o una se siente amigo de esas personas, les voy a leer un párrafo de un artículo que publicó Fidel Esclavo en el semanario Brecha. El artículo se llama Un cuerpo lleno de pájaros y es un obituario ante la muerte de Diane Keaton, que murió recientemente sí. y que yo la sentía como una amiga. Él allí dice que Diane fue su primera novia y que nunca dejó de serlo, que nunca fueron exclusivos, como se dice ahora.
Y al final escribe algo que me parece que aplica bellamente a todas las situaciones en las que estamos viviendo el amor de a dos. Y dice así Fidel Esclavo: lo bonito de inventar el paraíso entre dos, aunque sea en secreto, es darle la forma que sea. Cuadrado, circular, un triángulo liso o con agujeros, lleno de puertas, con árboles de todo tipo, sin techo y mil etcéteras. Dejar el sol para después, la luna llena para cuando nadie la vea, mezclar la arena con las perlas, y mil formas más de entendimiento y complicidad para las noches, los días y las noches que siguen a esos días. Qué crack Fidel Esclavo. Escribe tan bien como dibuja, ¿no? Sí. Para mí es un artista muy versátil, al que admiro mucho. Y tengo la suerte de haber podido comprarle una obra y tengo casi todos sus libros. Escribe muy bien. Y mientras hablábamos de esto se me dispararon unos pensamientos sueltos sobre simetrías, pensando en esto de lo que cuenta Fidel Esclavo, lo asimétrico de las relaciones sentimentales, ¿no? Cómo a veces uno se enamora de estrellas y bueno, no va a tener nunca la oportunidad de tenerlas cerca. Y hablando de pares, también está lo asimétrico que son nuestros cuerpos. Todas las partes que vemos y que vienen de a dos precisamente no son exactamente iguales. Y bueno, tenemos órganos de un lado que del otro no están. Un ojo no es igual al otro. Exacto. Aunque a simple vista sí lo parezcan, también juega ahí un poquito la simetría. Y creo que ahí está la gracia, ¿no? Ahí está la gracia. Depende que estás tan asimétrico. Depende que tan asimétrico. Hablando de esto de un ojo que no es igual al otro, ¿se acuerdan de aquel chiste, un ojo verde y el otro azulado? Bueno, el otro día en la calle me crucé con una muchacha con un par de lentes muy curiosos. ¿Vieron esos lentes que tienen un armazón de marco negro muy grueso? Bueno, un ojo era cuadrado y el otro redondo. ¿Ya? Entonces ahí yo me pregunté, dije, ¿cómo las modas que proponen asimetría nunca aprenden mucho? ¿Se acuerdan que en un momento los jugadores de fútbol jugaban con un zapato de cada color? O hay unos pantalones con una pierna de cada color, pero son como modas que nunca se instalan. O el pelo cortado a rape de un lado y del otro lado largo. A mí eso, cada vez que voy a la peluquera tengo miedo de salir que siempre sea mi salida. Claro. Más asimétrica de lo que llegué. Bueno, lo que es moda, aunque no llegue, no incomoda. Si lo usan es porque, bueno, se sienten bien con ese estilo. Y estuve investigando sobre este tema y encontré un artículo llamado ¿Por qué nos produce tanto placer la simetría? A ver. Y al parecer la explicación es mucho más sencilla de lo que venimos hablando. Nuestra atracción por la simetría es que nos resulta familiar. Los objetos e imágenes simétricos se rigen por reglas que nuestro cerebro está programado para reconocer con facilidad. Se creía que la simetría física es un signo externo de buena salud, aunque estudios a gran escala no han mostrado diferencias significativas en la salud de personas con rostros simétricos o asimétricos. Bueno, todo esto que decís, Andrea, a mí me llevó a la historia de la antropometría. No sé si ustedes tienen idea, pero en una época, tipo fines del siglo XIX, empezaron a medirse la cabeza, los cráneos, y de ahí se empezaron a sacar una cantidad de conclusiones, y hubo varios científicos envueltos en este tipo de cosas que se usaron. Es como una herramienta temprana de la antropología que se usó para la identificación, con un propósito de comprender la variación física humana desde la paleontología. Y de ahí hubo una cantidad de situaciones que si las miramos, esto sí que parece ciencia ficción. Por ejemplo, una herramienta para medir la cabeza diseñada por un tal Theodor Kocher, que fue el inventor del craneómetro, que le ponían así como en la cabeza a las personas unas reglas, y se pensaban que los que tenían gran capacidad craneal eran más inteligentes. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que un cráneo grande significaba cerebro grande y capacidad intelectual, un cráneo pequeño indicaba un cerebro pequeño y por eso Pocas capacidades, una cantidad de claro. locuras con respecto a eso. Después, en la época también estuvo la Bertillon,
que fue un francés que generó todo un sistema de fotografías en los que también se medían las distancias entre los ojos y todo eso, que la policía francesa lo utilizó para la identificación de las personas. Y con esto, como no existía en ese momento lo de la huella digital, que fue posterior, se empezaron a identificar a las personas por los rasgos craneales y de los ojos y las distancias y todo esto que veníamos hablando. Y entonces cuando el delincuente reincidía, se lo podía identificar por esas fotografías. Y bueno, y ahí había toda una deducción de que determinadas personas eran delincuentes porque me veían así o así. No. Ese método se llamó el Bertillonage. No, parce, yo les digo que menos mal la ciencia ha avanzado de esta manera y han quedado atrás estos preconceptos y estos prejuicios que avalan ideas tan macabras como decir, por tales medidas de tu cerebro tú eres un delincuente, ¿no? O sea, entiendo la parte hasta de la reincidencia y de poder tener como ahí una identificación. Claro, una identificación, hasta ahí lo entiendo, pero ya que me metan ideas de que Le o eres más generalicen. inteligente porque tienes el cráneo más grande y demás, bueno, por suerte la ciencia ha avanzado, amigas, y estamos en el 21. Y me pregunto algo de muchos siglos antes. Lo que me pregunto es si los pequeños coleccionistas neandertals tendrían también preferencia por fósiles simétricos. Anita, la curiosidad no sabe ni de simetrías ni sabe de hemisferios tampoco. Que no es lo mismo, pero es igual. Y esto fue Sesgo de Curiosidad. Nos siguen en Instagram, nos escuchan en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima. Nos volveremos a encontrar. Chau, chau. Nos vemos, amigas. Me quedé porque es la parte donde todos a cerrar el micro.